Es importante ahora, para que le aproveche lo que sigue a continuación, que cada uno oiga con fe el mensaje a continuación. Pero no solo eso, sino que cada uno ponga suma atención a ese mensaje. El asunto a tratar hoy es este: amor no fingido. Usted lo puede decir. Pregunta: ¿el amor que se manifiesta o se profesa es sincero o fingido? Respóndase en el corazón. ¿Es 100% el amor que Dios, tu amor, estoy hablando el de Dios en usted, el cual derramó en nuestros corazones por su Santo Espíritu, quien nos ha sido dado? ¿Cuándo? El día que obedecimos el principal mandamiento, el más fundamental. ¿Y cuál es ese mandamiento? Cuando se creyó en Cristo. Allí es donde comienza el cambio. Cuando se cree en Cristo es cuando ocurre la salvación. Cuando usted se convierte en una nueva criatura. Cuando nuestro corazón será transformado y empezaremos a ser capaces de oír a Dios constantemente. Y cuando vayamos ante Él, nos va a mostrar esas cosas que no están bien y las que sí lo están. Y cuando se está en ese estado apropiado, entonces sabrá cómo orar. Podrá llevar sus peticiones ante Dios, confiando en que Él responderá. Pero todo empieza ¿en qué momento? ¿Cuándo? Cuando obedecemos ese principal mandamiento. ¿Y cuál es ese? Cuando se cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si una persona no cree primero, si una persona no obedece primero el mandamiento de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces no puede amar a Dios con todo y con toda, ni a sus semejantes como a sí mismo. Primero tiene que obedecer el mandamiento fundamental, y es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien es un redentor, que nos redimió a los creyentes en Él. Por eso ahora los creyentes gozamos de una relación de pacto eterno con Dios. De ahí que quien rechaza a Jesucristo como el Salvador, el Mesías, el Redentor, lo rechaza todo. Pues las cosas solo cambian cuando lo aceptamos a Él. Y la evidencia de ese pacto eterno es su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios se moverá en nuestra vida, y Él será el fundamento de todo lo que es bueno, lo que es justo, todo lo que agrada a Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Y qué es lo primero que Dios nos da cuando nos sella con su Santo Espíritu? Ya lo sabemos, nos da su amor.
tanto para experimentarlo como para darlo. Luego, dudo mucho que alguien que dice ser creyente y que se queja de que no se siente amado, realmente sea un verdadero creyente. Y dudo mucho que alguien que dice ser creyente y no demuestra el amor de Dios para con los demás, realmente sea un verdadero creyente. Un creyente auténtico experimenta el amor de Dios y lo demuestra. Ese amor que Dios le ha dado. Estoy hablando de un amor divino. Y lo demuestra amando a los demás. Amando a su prójimo como Dios, Cristo, nos ha amado. Y esto, que ese amor expreso resulta de la aplicación de todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando usted aplica eso, entonces comenzará a amar a su prójimo. Usted y yo amamos a nuestro prójimo porque usted y yo amamos a Dios, pero también porque usted y yo somos receptores de su amor. Amará como nos amó Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Entregando su vida. Y eso es lo que Dios a cada uno nos reta a hacer. Vivir una vida sacrificial, entregando, soltando, no aferrándose a nada. Vivir una vida sacrificial, no a la luz de sí mismos, sino a la luz de nuestros semejantes, haciendo como Cristo todo lo que Dios quiere que hagamos, a fin de poder ser de bendición hasta lo último de la tierra. Ahora, el amor que manifiesta a cada persona, le estoy preguntando, ¿es un amor sincero? ¿O finge con alguien? ¿O finge con algunos? El amor se puede manifestar de muchas formas. Una de ellas, a través del afecto dado con un beso. Entonces, sus besos son una expresión de amor sincero o para aparentar amor. Una de dos. Si besa aparentando amor, esto quiere decir que no ama a quien besa, sino que en su corazón odia a esa persona. Y si odia a quien besa, a ojos de Dios, se es un homicida, un asesino. Pues odiar desde la perspectiva de Dios, su perspectiva celestial, se equipara con el asesinato. Es que el odio o desprecio por alguien puede hacer que la persona que se permite ese sentimiento desee que esa persona a la que desprecia de alguna manera esté muerta. Lo desea. No estamos hablando de que lo comete. Estamos hablando de el primer paso, lo desea. Y cuando Dios ve ese deseo en un corazón, a esa persona con un corazón que desea que otro esté muerto, Dios la llama homicida, asesino. Y si es alguien que tiende a esto, a resentirse, a amargarse, a odiar a otros, le tengo una mala noticia: no tiene la vida eterna. Nunca la ha tenido. Como Judas nunca la tuvo.
Mateo 26. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, quien habla acá es el Señor Jesús con sus discípulos, y está hablando con ellos en el lugar donde solían orar. Está hablando con ellos en el lugar donde acababa de orar para hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Y estando allí el Señor con ellos en medio también de la reprensión por no orar con Él cuando se les mandó, sino que se durmieron, y hablándoles también sobre la importancia de la oración. Miren quién vino. Dice el versículo 47, vino Judas Iscariote. Y dice el versículo 47, uno de los 12, que ahora en este tiempo Judas es conocido como el traidor. Y dice el versículo 47, y con él, con Judas, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y esto ocurrió justo cuando se acercaba la Pascua, a la cual Cristo iría allá en Jerusalén, donde, como él mismo lo predijo, padecería, sería traicionado, pero también entregado a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, que sería crucificado y moriría, pero que al tercer día resucitaría. Y esto estaba a punto de cumplirse en la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la redención, que también se relaciona con la muerte. ¿Casualidad todo esto? No, voluntad de Dios. Miren lo que va a suceder mientras él está en el jardín del Getsemaní. Y vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En otras palabras, de parte del gobierno judío bajo el gobierno de los romanos. Dice el versículo 48. Y el que le entregaba, o sea, el que lo estaba traicionando, ¿quién? Judas Iscariote. Les había dado señal. Le dio a toda esa multitud una señal, a la mucha gente que vino con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo que vinieron contra él en complicidad y el respaldo final del gobierno romano. ¿Cuál señal dio Judas? Una señal de amor y amistad. Esa señal la da él con el único propósito de dañar a nuestro Señor. Y ya vamos a ver un acto de hipocresía máxima. Dice el versículo 48 diciendo: al que yo besare, ahí está la señal. El beso, una señal de afecto. El beso, una señal de amor. Saludo, algo típico entre las comunidades cristianas del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Los creyentes se saludaban con beso puro y fraternal entre hermanos de la fe. Tan es así que respecto a esta señal hay un mandamiento neotestamentario, es decir, que tiene vigencia en Romanos 16:16. ¿Y qué dice? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo en griego se traduce beso. Saludaos los unos a los otros con beso santo.
O sea que si lo santo, como hemos venido aprendiendo, ¿con qué tiene que ver? Con los propósitos de Dios. Entonces, a la hora de saludarse con beso entre nosotros, se debe hacer con intenciones que agraden a Dios. No ocultando coqueteo, no ocultando lujuria, porque algunos no solo pueden ocultar tras un beso aparentemente puro y fraternal lujuria, sino también dando la mano ocultan lujuria. No ocultando odio, no ocultando traición. Ahora, ¿cumpliría el beso que le daría en este caso Judas a nuestro Señor con este mandamiento de Romanos 16:16? Obviamente no. ¿Qué hace Judas? Emplea este tipo de señal que demuestra amor y amistad, el beso, con malas intenciones para traicionar a nuestro Señor. Y aquí hay una verdad bíblica clave. Judas se relaciona con Satanás. Y sabemos por otro evangelio que una de las razones por las que Judas, quien amaba el dinero, acudió al jefe de los sacerdotes, fue porque cayó en tentación. Fue con ellos y preguntó: ¿qué me darán a cambio de que yo lo traicione? Y la Biblia nos enseña que Satanás había entrado en él. Y acá está la verdad bíblica para que la aprendamos. Cuando una persona se rebela contra los mandamientos, las instrucciones y la voluntad de Dios, y sucumbe a la tentación, cuando se busca lo que se quiere en lugar de lo que Dios quiere, ¿qué resulta de eso? Sencillo. El adversario, Satanás, la influencia demoníaca, los espíritus inmundos comenzarán a actuar, a moverse en esa vida. Claro está, si se es un creyente genuino, lleno del Espíritu Santo, no podría ser poseído por los demonios. Pero Judas no era un auténtico creyente. No podemos creer o pensar o decir de buenas a primeras que Judas era un auténtico creyente porque hacía parte de los 12. Eso no está bien. Esa conjetura no es correcta. No porque un infiel ande con 11 fieles es fiel. Es más, ninguno a esa altura había llegado a una fe salvadora, ¿o sí? Porque teológicamente hablando, cuando alguien es creyente auténtico, ¿qué pasa? El Espíritu Santo entra en esa persona. Y eso todavía no le había pasado a ninguno de los discípulos hasta ese instante. De hecho, no ocurrirá sino luego de la resurrección. ¿Por qué? La fe auténtica en el Evangelio no nada más cree en la identidad de Jesús de Nazaret, en que Él es el Cristo, en que fue enviado a este mundo para redimirnos, sino como enseña Romanos 10, debemos creer también que Él murió por nosotros, confesar nuestros pecados y también creer que Él resucitó de entre los muertos. Debemos tener fe en la resurrección. Y a todas luces, ninguno, mucho cuidado, ninguno de los discípulos creía que Jesús de Nazaret, quien pronto sería crucificado, muerto y sepultado, iba a resucitar de entre los muertos. De modo que Judas no era creyente. Y por eso la Biblia nos enseña que Satanás entró en él. Y esto es importante,
ya que Satanás es el padre de la mentira. Y eso es lo que la Biblia enseña en relación a Judas, que era mentiroso. Y la señal de la traición que él eligió, ¿cuál fue? El beso. Dice el versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Ese es el hombre. Prendedle, o sea, arréstenlo y llévenlo preso. 49. Y enseguida se acercó a Jesús. ¿Quién? Judas. Se acercó al Señor y dijo: ¡salve! Ustedes sabían que esta expresión salve en el griego es una expresión que se emplea para exaltar. O sea que él se está acercando al Señor exaltándolo, como se supone que debería acercarse toda persona, con alabanza. Pero recuerden, él es mentiroso y no todo el que alaba está siendo genuino. No todo el que exalta lo está haciendo en espíritu y en verdad. Hay mentirosos cuando alaban. Salve, maestro, rabí. Salve, rabí, dice Judas. Y rabí quiere decir mi Señor, mi abundante. Salve, Señor de mi vida. ¿Era esto que dijo cierto? No, era mentiras. Y muchos cuando alaban, cuando exaltan, lo que están diciendo son mentiras. Porque ellos no sienten lo que están cantando, lo que están alabando. Ellos no comprenden la exaltación que están dando. Por eso son una mentira. Judas dijo algo que es cierto, pero en un creyente genuino. Pero como él no lo era, estaba mintiendo. Judas no lo estaba honrando de corazón. Quien no discierne, oye a Judas y se impresiona. Lo ve y le cree. Pero quien discierne sabe que realmente Judas, cuando dice salve maestro, el que tiene ojos abiertos dice lo está traicionando, mentiroso. Y la verdad, la mayoría no tiene esa perspectiva espiritual. Porque la mayoría vive distraída de lo que Dios quiere mostrar, de lo que Dios quiere enseñar. Salve maestro. ¿Y qué hizo después? Y le besó. Cuando usted estudia el griego para beso acá, encontrará que habla de un beso no normal, sino un beso que se da con mayor afecto. Un beso que cuando se da cargado de sentimiento y de sinceridad. ¿Qué nos enseña todo esto sobre Judas y los que son como Judas? Nos enseña que fue un gran mentiroso. Decía una cosa y hacía otra. Hacía las cosas a su manera, que ocultaba su verdadera intención. Entonces,
lo besó de forma amorosa y amistosa, mientras lo que fue y hacía de fondo, ¿qué era? Traicionarlo. Y pregunto con temor y temblor, ¿cuántos traidores están escuchando esta palabra? Dice el versículo 50, y Jesús le dijo, amigo. Esto es muy revelador, porque el Señor lo sabía todo. Es más, Él había enseñado que quien lo traicionaría ya venía. El Señor ya sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía muy bien que Judas era el que había metido la mano en ese plato cuando estaba comiendo una noche antes. Él sabía que Judas era un traidor y aún así no lo tomó personal nuestro Señor. Nuestro Señor no se permitió sentir odio contra su traidor. ¿Por qué no? Porque todos son pecadores. A todos les falta la gloria de Dios. Pero lo que hizo Judas fue muy despreciable. Mejor le fuera no haber nacido. Lo que hizo Judas fue bajo, vergonzoso y muy, pero muy falso. Traicionar a su maestro, a quien llamó su maestro con un beso. Pero Jesucristo responde, porque la verdadera comunicación es de doble vía. Entonces Jesucristo interactúa con Judas y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y comenta el evangelista, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. A esto vine, a que lo arresten. A esto vine. Judas llegó allá, le dio al Señor ese beso afectuoso, un beso intenso, pero que ocultaba su verdadera intención. Realmente para Judas, nuestro Señor Jesús no era su amigo, y menos su maestro, tampoco su Señor. ¿Qué gobernaba la vida de Judas? El amor al dinero. ¿Y a cuánto los gobierna el amor al dinero? Y cuando se ama el dinero, eso se manifiesta en una gran variedad de maneras malignas en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ama el dinero. Y para tener presente el punto principal, el beso, una expresión de amor, fue empleado como una contraseña, como una señal de traición. Qué corrupción, ¿verdad? Los traidores aparentan amar, pero ellos violan el mandamiento. ¿Cuál? Romanos 12:9. Nuestro amor sea sin fingimiento. Ellos violan ese mandamiento. Que el amor sea sin fingimiento. Así que el amor debería ser sincero cuando nos manda Dios por su palabra a través de la doctrina de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. No sean como Judas. Esto quiere decir que no se ama a alguien mucho más porque a usted o a quien sea o a esa persona le cae bien esa otra persona. Ay, yo cómo quiero a esa persona. ¿Por qué? ¿Porque le cae bien? ¿Por qué? ¿Porque cree que esa persona puede ayudarlo? De modo que entonces siente que la ama. Pero si la persona
no puede hacer nada por esa persona, sea usted, sea yo, sea quien sea. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo se actúa cuando va a tratar con alguien que no tiene que ofrecerle? ¿Sabe cómo se actúa? De una manera cruel hacia esa persona. Así de sencillo. No muestra ese mismo amor. Entonces el mandamiento es: muestre el mismo amor de una manera sincera y sin fingimiento a todos. Amén. Su amor no sea solo un fingimiento del amor. Que su beso no sea una señal de traición, sino una expresión de verdadero afecto. Dice Proverbios 27, versículo 5. Comienza diciendo mejor. Es decir, bueno. Cuando dice mejor, habla de bueno. ¿Y qué es bueno acá? La voluntad de Dios. Buena, perfecta y agradable. Entonces aquí dice: mejor es reprensión manifiesta, dada a conocer, revelada. Entonces, alguien no se está comportando apropiadamente, alguien está dando mal testimonio, y alguien abiertamente, a través de revelar, de dar una reprensión, amonestación, o como quiera llamarlo bíblicamente, corrección, castigo, hasta refutación, no está oculto. ¿Qué hace ese alguien con esa persona que no está procediendo de la manera apropiada? Lo reprende. Ahora bien, la palabra reprender puede traducirse también como reprochar a alguien. Y eso sencillamente quiere decir, reprochar quiere decir criticar y señalar una actividad, una conducta, un comportamiento, un pensamiento, lo que sea, que no es apropiado, que está fuera de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La voluntad de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios. Por ello aparece alguien en escena de la vida de esa persona y le reprende, reprocha a esa persona. Y acá enseña que esto es bueno, que esto es la voluntad de Dios. Bueno fuera que lo entendiéramos, que es la voluntad de Dios, reprensión manifiesta. Ser reprendido abiertamente es bueno. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona es entendida, esto le acarreará a la persona un cambio en su vida, que lo recibirá. Y esto es mejor que ¿qué? Que amor oculto. Así dice el proverbio celestial. Entonces, aprendamos esto. No debemos ocultar nuestro amor. El amor de Dios. Tenemos que ser abiertos al respecto. Tenemos que mostrar el amor divino. Por tanto, el amor que está oculto no tiene ningún beneficio. Tenemos que mostrar ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos que mostrarlo a los demás. Necesitamos ser abiertos sobre cómo el amor nos hace obrar lo que requiere de nosotros. Bien dice 1 Corintios 13, aprendemos que el amor ante todo, ¿qué? Perdona. Vence todas las cosas. El amor perdura. El amor no falla. Así que cuando se tiene un amor que no revela todas estas características, sino que las oculta, ¿oculta qué? Oculta que el amor es sufrido. Oculta que el amor es benigno. Ese amor no se puede ocultar. No se puede ocultar
El amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, el amor que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, no se debe ocultar. El amor que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se debe ocultar. El amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. No se debe ocultar el amor que nunca deja de ser. Porque si lo oculta, si oculta todo esto o algo de esto, eso no es muy bueno. De hecho, es mejor tener, según Proverbios 27:5, alguien que lo reprenda por amor abiertamente, que a alguien que diga que le ama pero oculte ese amor. No sirve. Y por favor, no se confunda, porque esta reprensión, para los que no la han sabido entender e interpretar, dejen ya de confundirla como si fuera maltrato, porque no lo es. Tampoco violencia, no es tormento, no es ofensa, no es injusticia, aunque lo parezca. Sencillamente es amor manifiesto, en una versión, reprensión. Aunque sí hiere, porque dice enseguida en el versículo 6: fieles son las heridas del que ama. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo ahora heridas de alguien que ama. Alguien que ama hiere. Alguien que ama hiere. Alguien que ama hiere. ¿Quién dijo que los que aman no hieren? Los más fieles son los que más hieren. Y hieren no de malosos, sino movidos por el amor de Dios, por hacer y ser lo que dice la palabra de Dios. Y en el proceso de ser y hacer lo que dice la palabra de Dios, hieren. Por eso dice: fieles son las heridas del que ama. Para los que estaban confundidos con el amor y no lo habían entendido, acá estamos viendo una persona que ama y está siendo fiel a Dios y en todo como Dios quiere. Y esa fidelidad en esa persona hiere a otros. Esa fidelidad en la persona y a través de la persona lastima a otros. Pero con frecuencia se necesita oír esas cosas. Se necesita de aquellos que realmente nos aman. Y saben, en algunas Biblias esto que estamos viendo se traduce como amar a alguien como un amigo. Y los amigos hacen algo. Los buenos amigos en ocasiones necesitan poder decirle a sus amigos la verdad, por más dolorosa que sea. Que las decisiones que se están tomando, que las acciones que se están realizando, o quizás lo que está diciendo a los demás, hombre, no es bueno, no es correcto, no agrada a Dios. Luego en ocasiones ser fiel a otra persona nos hace herirla. Y mientras no lo entienda, estará peleando contra Dios. Ahora bien, nuestro objetivo no es causarle dolor ni hacerles infelices, sino que hay que herirlos con un propósito, para que vean las consecuencias de sus acciones, que no está bien. Entonces es una advertencia. Puede herirlos o molestarlos o lastimarlos, pero es necesario. Eso es lo que debemos aprender de esta porción bíblica. Versículo 6. Y ahora entra en acción la señal de amor y amistad, de afecto y fraternidad, el beso o los besos. Porque dice: pero importunos los besos del que aborrece, de quien odia. Y ya aprendimos de uno que por cuanto odia para Dios es ¿qué?
un homicida, un asesino. Porque si alguien odia a otro y luego muestra actos de amor, esos actos u obras de amor, esos gestos realmente son ¿qué? Falacia, engaños, como Judas, mentiroso, mentirosa. Eso es lo que nos enseña acá literalmente. Dice que engañosos son los besos de uno que odia, como los de Judas. Por tanto, alguien puede actuar como si le amara. Alguien puede actuar y puede besarle, puede ser amable con alguien, ¿verdad? Muy amoroso con alguien, externamente muy afectuoso, pero internamente ¿qué hacen? Le odian. Le odian. Y por consiguiente, esos actos de afecto, que te quiero, que te amo, que que son sencillamente lo que se emplea para engatusar a la persona, está siendo manipulado con afecto, con abrazos, con cariños. Y a mí no me vienen a meter los dedos en la boca. Pero fácilmente una madre puede manipular a su hijo con esos cariñitos. Y un hijo a su madre. Entonces, el amar de hecho y en verdad sin fingir no es el caso. Sea de amor sincero, no fingido. ¿Cómo lo logra? Vamos a ver una respuesta magistral a esta pregunta. En Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Espero que usted esté ahí, como dije al principio. Oiga con fe, pero también ponga sumo cuidado para que le aproveche. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sepa esto con base a lo que acabo de leer. Dios no puede bendecir con las bendiciones del reino a alguien que no está purificado, que está contaminado. No bendecirá. Hay que ser limpio, puro, para poder ser bendecido por Dios. ¿Está claro? Ahora, ¿quiénes son los que identifican la verdad? Porque aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad aplicada resulta en purificación, descontaminación. Dios le habló una verdad. No está puro todavía porque no ha aplicado la verdad. Porque todavía no ha hecho lo que Dios espera que usted haga. Porque Dios le dio una instrucción y esta es la fecha y no lo ha cumplido. Entonces no está purificado. ¿De qué se está perdiendo? De las bendiciones del reino. Ahora en este tiempo. Porque Dios no bendice a alguien que no se está purificando. ¿Y quiénes son los que identifican la verdad? Los que están en ese proceso de purificación. Entonces son personas que obedecerán a la verdad. ¿Y Dios qué hará? Trabajará en la vida de esas personas. Y esto será, ¿cómo? ¿De qué manera? Versículo 22. Mediante el Espíritu. ¿Con qué propósito? Dice ahí mismo, para el amor fraternal no fingido. No como el de ¿quién? Como el de Judas. O sea que mientras no se entregue a la purificación mediante la verdad de la palabra de Dios, seguirá fingiendo que me ama. Seguirá fingiendo que lo ama. Seguirá fingiendo que ama a fulano, que ama a sutano, que ama a perendejo, que ama a la iglesia.
Mas cuando empiece en serio a purificarse con la ayuda del Espíritu Santo, poniendo por obra la verdad de la palabra de Dios, ¿qué hará? ¿Qué será capaz de hacer? Será capaz de amar fraternalmente sin fingimiento. No será un hipócrita, ni de tiempo completo, ni esporádicamente, ni siempre, ni intermitentemente. Pero debe tomar en serio la purificación de su vida con la ayuda del Espíritu Santo, para poder llegar a amar con un corazón puro, sin malicias, sin envidia, sin celos, sin contienda, sin hipocresías. Un corazón sin guardar traición, sinceramente, de amor sincero, no fingido. Y su amor será ardiente, porque dice enseguida: amaos unos a otros entrañablemente. Usted puede decir que ama a esta iglesia entrañablemente. Usted puede decir que ama a los pastores entrañablemente. Usted puede decir que ama cada vida entrañablemente. Pero cuando no se ve que a quien yo debo amar me beneficia en algo, ¿cómo amarlo entrañablemente? Tenemos que amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Y cuál será la manifestación de ese amor? ¿Cuál? Amar a su prójimo como usted mismo. No hay otra manera. Y será de corazón puro. Así termina el versículo 6. De corazón puro. ¿Y cómo se puede hacer eso? Ya usted lo debe saber. ¿En su fuerza lo puede lograr? ¿Con su capacidad lo puede lograr? Dice el versículo 23, dice ¿cómo? Siendo renacidos. O sea, hay que obligatoriamente nacer de nuevo, no de simiente corruptible. O sea, no sirve, no se puede cumplir este propósito divino de amar fraternalmente sin fingimiento y amar entrañablemente mediante el nacimiento que todos los seres humanos experimentamos. El nacimiento humano. No. El haber nacido y vivir en este mundo. Por ese nacimiento no significa que la persona sea capaz de llegar a amar fraternalmente sin fingimiento y amar entrañablemente como lo dice la palabra de Dios. Por eso es clave que hay que ser renacidos, no de simiente corruptible, dice el versículo 23. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre es por la eternidad. Y esta palabra por la eternidad, para siempre, siempre tiene que ver con el reino. O sea, todos, ¿sabe que tenemos todos fijo? Tenemos eternidad. Ya sea un día reinando con Cristo o siendo atormentado en el infierno. Cualquiera de las dos cosas. Pero aquí cada uno de los presentes y cada uno de los que me escucha y todo individuo sobre la faz de la tierra cuente con eternidad. Entonces, debe, ¿y qué digo debe? Tiene que desear y decir sinceramente: Dios, yo quiero ser esa persona que tu palabra me ha llamado a ser. Y usted que hace esa oración, y lo primero que le va a pasar es que va a empezar a ver las cosas. Su perspectiva cambiará, y ese cambio de perspectiva le dará las oportunidades. Entonces verá oportunidades ¿para qué? Para servir a Dios, cómo ser de bendición para los demás, cómo ministrar a los demás. Verá esa oportunidad, pero ojo, hay que tomar una decisión. A lo largo de la Biblia
usted va a encontrar que Dios siempre llama a su pueblo a tomar decisiones correctas para que se tenga un cambio de perspectiva, vea las cosas de una manera distinta, vea una oportunidad para servir a Dios y después, una vez más, se tiene que tomar una decisión. La pregunta es, ¿quiero hacerlo? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a interrumpir mis propósitos? ¿Está usted dispuesto a interrumpir sus propósitos, su agenda, sus planes, sus sueños, sus deseos, sus metas? Lo que está sucediendo ahora en su vida para involucrarse en la vida de alguien más como Dios quiere. Para demostrarle sinceramente el amor de Dios. Cuando se le dice sí a Dios, ¿sabe qué ocurre? Se libera su provisión. Entonces Dios empieza a moverse para equiparle para hacer su voluntad. Pregunto finalmente, ¿cómo le gusta que lo amen? ¿Con un amor fingido? ¿Que lo besen no santamente, sino mientras le están haciendo la vuelta? Mientras están planeando clavarle el puñal por la espalda. ¿Cómo le gusta que lo amen? Con un amor sincero, de hecho y en verdad, que en ocasiones a veces hiere, pero que al final hace bien. ¿Y con qué amor va a empezar a amar? ¿Con un amor sincero, de corazón puro? ¿Qué deberíamos hacer? Ponernos de pie, de rodillas como un tapete y decirle: Dios, yo quiero ser la persona que tu palabra me ha llamado a ser. Yo quiero ser esa persona. Que mediante tu espíritu yo sea alguien capaz de amar fraternalmente, sin fingimiento, entrañablemente, de corazón puro, sin hipocresía, sin traicionar, en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, yo reprendo ese espíritu homicida que se está moviendo en esa vida. Lo echo fuera ahora por el dedo tuyo. Tu reino está aquí. Echo fuera ese espíritu homicida. Se va fuera. Ese espíritu homicida ancestral se va fuera. Ahora, ese espíritu homicida deja de oprimir a mi hermano, a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, quebranto el dominio del espíritu homicida en su vida. Lo declaro libre. En el nombre que es sobre todo nombre. Hasta este momento le daba lugar a ese espíritu. Usted le cierra la puerta a ese espíritu. Pero primero, renuncie a ser un homicida, un asesino. Renuncie al resentimiento, a la amargura en su corazón, al odio. Renuncie a no ser capaz de amar entrañablemente. Renuncie a ser alguien que hace acepción de personas en cuanto al amor. Renuncie a ser odioso con ciertas personas. Renuncie a ser cruel e indiferente con ciertas personas.
Usted tiene que renunciar. Usted tiene que orar. Usted tiene que decirlo para que sea libre en el nombre de Jesucristo. Se quebranta eso. Se quebranta eso. Deja de ser ese amor fingido en su vida. No más fingimiento. En el nombre de Jesucristo. Señor, deja de ser el amor oculto. Va a comenzar a manifestarlo. El amor de 1 Corintios 13. Usted lo va a manifestar. Así, libertad en el nombre de Jesucristo. Y entienda que para eso hemos sido redimidos. Para amar sinceramente, sin fingimiento, y amar a los demás entrañablemente. En el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere darnos Dios? La capacidad de mostrar afecto como Él lo muestra, sinceramente, entrañablemente, sin fingir nada. Y es muy seguro que alguien aquí lo que necesite sea una experiencia con Dios en esa dimensión de amor. De un amor no fingido. Y si usted es esa persona que necesita esa experiencia, yo le invito a que haga algo. Con temor y temblor, haga esto. Va a acercarse a esta plataforma y le va a decir a Dios: quiero sentir tu amor, quiero que me abraces, quiero que me toques. Y quiero dar ese amor. Amor no fingido. Aquí estoy. Te necesito.
Soy un ser que nació para ser amado y poder amar. Y yo quiero esa experiencia de amor contigo acá. Enséñame tu amor de manera experimental. Muévete en mí ahora. Porque de corazón, Señor, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. Quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea. Quiero ser de bendición. Recibo tu afecto, tus besos, tu abrazo. En el nombre de Jesucristo. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. No tiene fin. Tu amor no tiene fin, Señor. No tiene fin. ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? Sino a los brazos de mi Padre. No hay mejor lugar
en tus brazos está